Los contenidos emitidos en este espacio no son responsabilidad de la emisora. A continuación, en la mañana de la 94.5 FM del Pueblo, La Otra Radio, las opiniones que importan. En las opiniones que importan, contamos con la colaboración del doctor Rómulo Rodríguez Canzani. Nacido en Mendoza, quinta sección, en el año 1935. Familia de origen netamente campesina, cursó escuela rural, recibido de doctor en medicina en el año 1967. Tuvo militancia estudiantil y gremial universitaria. Integró el MLN, Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Preso político hasta el año 1985. Reintegrado después de su liberación a los cargos obtenidos por concurso, militando hasta la fecha. En las opiniones que importan, Rómulo Rodríguez Canzani. Lunes. Minutos después de las 10 de la mañana por 94.5 FM del Pueblo, La Otra Radio. Buenos días, audiencia de la 94.5. Hoy vamos a tocar una serie de temas de manera breve que creemos que son temas del día. Y en el espacio de este lunes tocaremos entre algunos de ellos, que van adquiriendo especial significado político y económico. En primer lugar, el tema del famoso impuestito. El impuestito a la tierra, que es solo una maniobra del gobierno neoliberal, por el cual todos los partidos políticos en el gobierno tratan de obtener una fórmula para recaudar dinero extrapresupuestal para que las intendencias les arreglen los caminos, las carreteras y los puentes a los grandes capitales dueños de los montes, con el fin de que los troncos que se están monteando lleguen a las zonas francas que están en poder de la industria de la celulosa, por ejemplo UPM, Bogna y luego Montes del Plata. Sabemos que estas zonas francas están exentas de impuestos, es decir, que son zonas extraterritoriales, muy criticadas en alguna época por el señor Astori y luego promovidas por el señor Astori en un cambio de rumbo de sus opiniones políticas y de gobierno. El tema es que hay que apurarse, porque se viene el invierno y las intendencias no tienen recursos. Y la red vial se está cayendo, y hay que ponerse de acuerdo en el Congreso de Intendentes, y etcétera, etcétera, y debe llegarse a un acuerdo. El acuerdo no se está discutiendo en el Parlamento, vamos a entendernos, el acuerdo se está discutiendo fuera del Parlamento, en círculos privados. Allí todos los partidos políticos, los blancos, los colorados, el Frente Amplio, el Partido Independiente, se están poniendo de acuerdo en una formulita que salve el tema que planteó la Suprema Corte de Justicia cuando anuló el famoso ISIR, impuesto a la concentración inmobiliaria rural. Lo que se va a llevar al Congreso de Intendentes es un acuerdo político de los partidos políticos, que representan intereses de diferentes sectores de la economía, de los agronegocios, de las multinacionales de la celulosa, de la Asociación Rural del Uruguay, de la Federación Rural del Uruguay, etc. Ese acuerdo dirá de dónde y cómo saldrá la plata, pero seguramente será un acuerdo tributario hecho bajo la filosofía neoliberal que es típica del gobierno del Frente Amplio, que es aprobada y apoyada por los partidos tradicionales y por el Partido Independiente. No será para nada un impuesto, o impuestito como ya está de moda llamarlo, en el objetivo del desarrollo nacional. No crea usted eso.
El poder de la oligarquía, expresado a través de la Suprema Corte de Justicia, rechazó el impuestito del presidente Mujica. Entonces apareció Astori con otro tipo de impuestito que sorteara la vigilancia pro-oligárquica de la Suprema Corte de Justicia. Vamos a entendernos, Astori está de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia. Solo quiere que el impuestito sea legal y que haya unidad en la política de clases a nivel de la superestructura del Estado. Astori propone un impuestito gravando algo al patrimonio, pero apenitas, un poquito nada más, para juntar algunas chirolas, igual que tenía como objetivo Mujica, para que las intendencias salven la plata. El verso lo arman Astori, lo arma Lorenzo, por un lado, y por el otro lado, Frugoni, que es el mujiquista que está en la OPP, pero no hay diferencias entre ellos, no crean ustedes eso. Todos son neoliberales. Las aparentes diferencias son expresión de la lucha por el poder dentro del Frente Amplio, en el que Astori se opone a que la OPP se meta en la política tributaria. Astori es más autoritario que Mujica y plantea el verticalismo económico, algo muy consustancial al Frente Liber-Seregni. Mujica es un neoliberal, pero con un ingrediente más populista, pretendiendo ponerse de simpático con la barra. Detrás de ambos, por supuesto, vigilan la Asociación Rural, la Federación Rural, la gente de los agronegocios y el capital financiero en su conjunto. Véase que las chirolas del impuestito, sean las de Mujica o sea el impuestito de Astori, solo van a reparar caminos que los negocios de las multinacionales rompen, porque el traslado de los troncos destroza las carreteras y los caminos secundarios. No tienen ningún objetivo de ser invertidas en un plan de desarrollo nacional, para nada. El problema que tienen los políticos al servicio de la oligarquía es que la propia vida se encargó de desnudar las contradicciones de este sistema dependiente neocolonial. Las inversiones extranjeras en la industria de la celulosa tienen como efecto el romper la infraestructura vial nacional y obliga a la propia oligarquía a repararla sin tocar los privilegios tributarios que les dieron a los capitales gringos. Véase que ningún político habla de ponerle impuesto a las grandes inversiones en los montes ni a las plantas de celulosa en la zona franca. Véase que ni la prensa habla de eso, ni se plantea en el Parlamento, tampoco se plantea en las juntas departamentales. ¿Por qué será? Tengo derecho a pensar que es porque las direcciones políticas de todos los partidos políticos ordenan a sus militantes que eso no se haga, que no se pidan esos informes, que no se denuncien esas cosas. Y lo hacen porque a eso los obligan los compromisos contraídos con el capital extranjero, con los organismos financieros internacionales. Hay que recordar que la oligarquía impulsó la política forestal y que la Asociación Rural del Uruguay y la Federación Rural del Uruguay y muchos otros aplaudieron esa política extranjerizadora de la tierra, creadora del neolatifundio que soportamos ahora. Sería interesante ver si muchos de ellos no son propietarios de tierras bajo el sistema de las sociedades anónimas al portador. Estos intereses no pueden ser tocados por el impuestito, cualquiera sea este. La oligarquía no tolerará que se le saque mucho, apenas tolerará unos 50 millones de dólares o poco más en todo el país. Y atención, hay algunas informaciones que hablan de que el impuestito de Astori recaudará lo mismo que el impuestito de Mujica, y hay cálculos que dicen que apenas sobrepasará los 50 millones de dólares en todo el país, que tendrán que ser repartidos en todas las intendencias del interior, y después aparecerá la pelea por esos recursos. Pero este será un debate privado. Este debate ya está cocinado y va cocinado al Parlamento, y allí solo se les permite a los legisladores hacer el teatro de la democracia. Habrán discursos y discursitos. El pueblo no se entera de las discusiones en reuniones privadas. Ya vamos a ver más de esta película. Otro de los temas que queríamos, en el que queríamos incursionar,
es, y para que no se olvide, el del proceso inflacionario al que ya aludimos a fines del año 2012 y algo en la audición pasada. Todos los partidos políticos aprobaron las maniobras del gobierno que ocultaron el aumento del IPC, es decir, el índice de precios al consumo. Algunos hicieron alguna crítica, pero hasta por allí no más, porque en tanto el IPC se calcula a la baja, los empresarios pueden negociar a la baja los salarios, con el visto bueno incluso de ciertas corrientes sindicales. Claro que la vida rompe el chiquero, porque los precios se ríen del IPC y suben por el ascensor, en tanto los sueldos suben por la escalera. El equipo económico del gobierno, Lorenzo, Vergara, Astori, todos de filosofía neoliberal, se está reuniendo para tratar de controlar la inflación y han anunciado una serie de medidas, como por ejemplo el aumento del encaje bancario. Y estudian otras, que trataremos a nuestro modesto nivel más adelante. Obviamente ya hay contactos con el PIT-CNT. El terror del gobierno es que la inflación llegue a 2 dígitos. Yo creo que ya llegó a los 2 dígitos para los pobres. La política neoliberal defendida por Astori está a prueba. Pero hay mucho más en juego que lo económico. Está en juego el poder político en el seno del Frente Amplio. Y ello está adquiriendo relieve. Y entonces toma relieve y se conoce hacia afuera la confrontación interna. Pero lo que realmente determinará las diferentes alineaciones políticas será la marcha de la economía, bajo la estrategia neoliberal, con sus efectos sobre la sociedad. La propia Central Obrera verá tensarse su interna ante los efectos de la política de gobierno a la que le presta su apoyo. En estos años, desde el 2005, se ha impuesto un modelo que podría definirse como de reprimarización de la matriz productiva, enajenador de la soberanía nacional, que conforma un nuevo tipo de dependencia neocolonial de la nación. Bajo ese modelo se desarrolló el neolatifundio, la extranjerización de la tierra, la megaminería y ahora avanza el proceso inflacionario. Tercer puntito que tocaremos de pasada nada más es el de la Suprema Corte de Justicia y su anulación de la ley interpretativa de la ley de caducidad. En realidad, la izquierda hace las del Tero, porque si buena parte de los que ahora hacen discursitos hubiesen ordenado votar la papeleta rosada a sus seguidores, no se estarían discutiendo estas cosas. Y lo mismo si se hubiesen animado a votar en el Parlamento las leyes necesarias para que los derechos humanos se respetaran y se supiera la verdad sobre el pasado. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Qué pacto fue el que respetaron? El hecho concreto es que esta izquierda paqueta y de recibo no ha estado nunca a la altura del comportamiento que la historia le exige. No solo quedarán sin esclarecer las muertes y desapariciones de Julio Castro, o de Ubagener Chávez Sosa, o de Roberto Gómez-Oro, y de tantos otros y otras como el Toba o Selmar, en fin, sino que quedarán impunes las responsabilidades tanto de militares como, y quizás sea tanto o más importante, la responsabilidad de civiles que apoyaron a la dictadura, la promovieron y la dirigieron. Las declaraciones de Fernando Huidobro, Topolanqui, Lorier, Enrique Rubio, etc., es pura cháchara. Volveremos en la próxima. Hasta entonces, audiencia. Esto fue Las Opiniones que Importan, en la mañana de 94.5 FM del Pueblo, la otra radio.